Bien, tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el último tema de la asignatura correspondiente a el proceso de publicación científica. Ya en clases previas hemos hablado de la importancia de la comunicación científica, sobre ciertos aspectos que uno tiene que considerar para poder elaborar un artículo científico, para poder presentarlo a una revista y pues para que eventualmente también se pueda considerar la publicación en esa revista que nosotros hemos seleccionado. El día de hoy vamos a hacer más que nada un repaso de estos últimos aspectos de cuando uno ya tiene o considera que su artículo está listo, hasta pues el momento que es presentado, enviado hacia la revista que uno ha seleccionado. Entonces, hemos visto en clases previas de que el artículo científico es la principal forma de comunicación de la ciencia. Evidentemente no es la única, hay un montón de formas para uno poder dar a conocer los resultados de sus investigaciones o sus opiniones o en sí ampliar el conocimiento científico. Sin embargo, pues la mayoría de los investigadores buscan de alguna manera contribuir a la ciencia mediante la elaboración de un artículo científico original en sus diversas modalidades, ¿verdad? Tenemos todo eso, la forma del artículo original va a variar dependiendo pues del diseño de la investigación que se haya ejecutado. Sin embargo, pues hemos visto que en general la estructura de los artículos científicos no varía mucho entre una y otra. Entonces, esa consistencia que presenta, pues lo hace una herramienta bastante valiosa para la difusión de la ciencia. Como tal, es un texto que destaca los resultados de un proyecto de investigación académica concluida o en proceso, que es considerado como una contribución original y relevante para el desarrollo de un campo del conocimiento científico, ¿verdad? La idea es que con el trabajo que uno presente, esto pues sea indexado, mejor dicho, sea agregado en un volumen de una revista que esté por publicarse, para que evidentemente es la información que va a presentar en nuestro artículo sea pues contribuyente al conocimiento que se tiene sobre el fenómeno en estudio, para que otros académicos, otros profesionales o incluso también estudiantes amplíen también en mayor o menor medida lo que se sabe sobre el problema que nosotros hemos abordado. Así se va generando y se va ampliando el conocimiento. Entonces, el artículo científico, como tal, también tiene cierta confianza con credibilidad, pues porque para que un artículo se publique no es así como así, sino que tiene que pasar por un proceso de revisión crítica por parte de la revista que lo va o en la que se piensa publicar, donde lo va a revisar ciertos auditores o ciertos profesionales que tienen ese trabajo de constatar en sí la estructura de nuestra investigación, de nuestro artículo, en este caso nuestro manuscrito, ver que todo tenga una consistencia interna, que refleje unos resultados que se apeguen a la metodología que se ha utilizado, que las conclusiones también vayan de la mano, que todo el trabajo en sí tenga congruencia y en sí pues que sea algo que contribuya, si bien es cierto, al conocimiento científico, pero también al crecimiento de la propia revista. Entonces, al pasar por ese proceso de revisión por pares, ya eso le da más solidez a que nuestro trabajo efectivamente no ha sido nada más eh, tomado a la ligera, sino que ha pasado por un proceso riguroso para poder darse a conocer. Entonces, la publicación de un artículo como resultado de una investigación es parte de un proceso mismo de la publicación científica. Hemos venido diciendo enfatizado, lo hemos venido viendo desde la metodología de la investigación uno, pero lo hemos enfatizado un poco más en esa asignatura, que una investigación no termina hasta que sus resultados han sido publicados. No, nosotros en esa asignatura no vamos a forzar el hecho de publicar nuestros trabajos de investigación. Ahorita estamos haciendo como la práctica y estamos incursionando realmente, o sea, adentrándonos a este proceso que es la investigación científica. Sin embargo, más adelante, cuando ya ustedes sean profesionales, cuando ya ustedes busquen algún posgrado, especialidad o lo que sea, muy probablemente sí surge la posibilidad de que no solamente hagan una investigación, sino que también ésta la puedan publicar, ¿verdad? Y eso pues realmente ya hemos visto. El deber ser de la investigación científica es contribuir al conocimiento, contribuir a también mejorar alguna situación o algún problema que existe en la realidad de las personas y pues que nuestro trabajo pueda de alguna u otra manera aportar algo en vista de ese problema, ya sea para solucionarlo de manera definitiva o por lo menos para tener una diferente perspectiva a a cómo se presenta. Entonces, pues, más adelante puede que tengan esa oportunidad de publicar. E incluso ahorita también en la facultad, haciendo
un poquito de publicidad, también pues se encuentra en el esfuerzo de motivar a los estudiantes de pregrado pues para que también investiguen y busquen la publicación. Específicamente, pues, estoy hablando ahorita del programa Lumina, para que ese es ahorita una propuesta que viene desde la Coordinación de Investigación de nuestra Facultad de Medicina, con la intención específicamente de eso, de que nos vayamos puliendo con la investigación y que incluso ahorita nosotros bueno, ustedes que son estudiantes de pregrado, pues puedan empezar a sacar sus investigaciones y también empiecen a ver sus primeras publicaciones. De hecho, pues por si no estaban al tanto de este programa, la idea de Lumina también es que si ustedes logran obtener por lo menos dos publicaciones de aquí en el transcurso de su carrera, o sea, de aquí hasta su año social o por lo menos su internado, pues existe la posibilidad de que también exista una exoneración de su trabajo de grado, o sea, que no elaboren tesis, porque ya ustedes han demostrado previamente que efectivamente tienen la capacidad de investigación y más aún que han podido hacer ese tipo han tenido ese resultado pues al momento de publicar sus trabajos. ¿Ya? Entonces, también está esa motivación también, pues, y esa intención de fomentar la investigación incluso desde el pregrado. Entonces, los artículos científicos tienen ciertas características que deben presentar. La primero que nada tiene que tener como base los resultados de una investigación científica original y relevante, ¿verdad? Segundo, que abarque parte del estado del conocimiento vigente. O sea, por eso la idea es que no podemos negar o ignorar lo que se sabe hasta este momento del fenómeno. En la mayoría de los casos, la información, no, o en la mayoría de los casos, pues el problema que nosotros seleccionamos para estudiar no se empieza a estudiar desde cero. Siempre existe un conocimiento previo, ¿verdad? Hay circunstancias sumamente excepcionales en las que sí, es algo nuevo, es algo novedoso, pero por lo general siempre existe algún trasfondo. Un ejemplo característico de esta, de la novedad que puede aparecer, es con ejemplo con algunas enfermedades, como sucedió hace ya casi 5 años con respecto de la pandemia por COVID-19. No sé que esa en su momento, pues, fue una enfermedad prácticamente desconocida. Sí habían otros tipos de coronavirus presentes, entonces había siempre una especie de preámbulo, pero esa enfermedad como tal era algo nuevo. Entonces, son casos bien excepcionales, ¿verdad? Porque siempre, por lo general, existe algo que se sabe. Y siempre se tiene que tomarse lo más reciente para poder nosotros también contribuir a ese conocimiento actual, a ese conocimiento vigente. También tiene que estar escrito con lenguaje adecuado y reunir una serie de condiciones formales y de contenidos propios del texto científico, lo que hemos venido viendo respecto al estilo científico y la forma de redacción. También tiene que ser respaldado por una institución que auspicie la investigación. Eso también es algo importante. Si bien es cierto, uno como investigador puede ejecutar investigaciones de manera autónoma, por lo general siempre necesita el apoyo de una institución, sea que patrocine la investigación o que por lo menos autorice que se recolecten los datos dentro de ella. Por ejemplo, si nosotros realizamos una investigación dentro de la universidad, la idea es también pues, que la propia universidad respalde nuestra investigación. Lo mismo si nosotros queremos hacer una investigación, pero ya en alguna institución o algún establecimiento de salud, como una unidad de salud o un hospital o algo, pues también es necesario conseguir los permisos necesarios para que, pues, por lo menos tengamos la autorización de parte de esos establecimientos y más aún del Ministerio Público para poder realizar nuestra investigación y recolectar datos que puedan provenir de pacientes del ministerio. También pues hay que tener en cuenta la pertinencia de los textos, en todos los casos, debe ser determinada por expertos en la materia, pero también que nosotros lo ideal es contar siempre con la asesoría de algún otro profesional que sepa también del tema que estamos desarrollando, que nos pueda dar su opinión y que nos pueda dar orientar. Y no solamente uno. Por ejemplo, no solamente nos podemos quedar con nuestro asesor, sino que también consultar con otros expertos para que puedan, por ejemplo, hacer la validación de algunos aspectos de nuestra investigación, como el caso de nuestro instrumento, o en sí de algunos otros acápites probablemente de nuestro trabajo, ¿verdad? Y más aún, pues en este caso, del manuscrito que estamos elaborando. Hemos visto que el artículo científico tiene que presentar diversas características, como por ejemplo la originalidad, importantísimo. No es muy bien visto, digamos, que nuestros artículos se parezcan demasiado a otras investigaciones, pues nos puede incluso, en algunas circunstancias graves, hacernos incurrir hasta en plagios. Y también, pues, no es muy, eh, digámoslo así, o no se le da mucha
prioridad a aquellas investigaciones que abordan temas sumamente ya estudiados, ¿vea? O que abordan otra vez un tema concreto que ya se abordó muchas veces en otras investigaciones. Entonces, hay que buscar la originalidad porque eso ya hace que nuestro trabajo de por sí resalte respecto a otros. Otro aspecto, pues, es la claridad para comunicar las ideas. Ya hemos hablado de eso respecto al estilo científico. Además, debe contar con una buena organización, es decir, el orden que siguen las partes que forman la comunicación debe ser adecuado. Con respecto a la organización, eso puede verse desde lo macro y lo micro en cuanto a cómo organizamos nuestras propias ideas por cada cápite, y a lo macro, pues, respecto a en sí las propias partes que tiene el texto que estamos redactando, o sea, que tenga un título, un resumen, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, hasta llegar a las conclusiones y pues también terminar con las referencias bibliográficas. O sea, esa última parte pues en general también es bastante seguida por varias revistas científicas, aunque puede haber ciertas variaciones y también puede haber ciertas modificaciones a qué aspectos uno tiene que enfatizar en cada una de ellas. Sobre los principios básicos de redacción que debe presentar el artículo científico ya los conocemos bastante bien porque son los mismos que hemos visto con respecto al estilo científico. Vea que tiene que ver con precisión, que las palabras comuniquen con exactitud lo que se quiere decir. Está la claridad, que el texto debe entenderse con facilidad, como decíamos en la clase previa, que tiene que entenderse cuando uno lo lee de un solo tirón, ¿verdad? Cuando lee una vez el artículo, ya con eso es más que suficiente para entender lo que nos quiere decir, así como la brevedad, que tiene que incluir solamente la información necesaria para comunicar lo que se desea. También ya vimos en las clases previas la estructura que tiene el artículo científico. Nuevamente aquí lo colocamos otra vez. Solamente como un repaso, ¿verdad? Igual también es la misma estructura que puede seguir el artículo que ustedes están elaborando con sus grupos de trabajo. Que tiene que ver un título, los autores, el resumen, las palabras claves, la introducción, los objetivos, los métodos, resultados, discusión, conclusiones, hasta llegar a los agradecimientos, referencias, anexos, tablas y figuras. En el caso de los objetivos, por lo general estos van inmersos dentro de la introducción, así como las conclusiones por lo general van inmersos dentro de la discusión, e incluso antes de los agradecimientos también se pueden colocar si ha habido algún tipo de conflicto de interés. Entonces, pero en general esa es la estructura que tiene que seguir el artículo científico, ya la vimos en la clase específica de este tema, que tenemos que colocar en cada uno de estos acápites, ¿verdad? Solamente para eh, hacer como un recordatorio, pues aquí en negrita vemos las llamadas partes centrales del artículo, lo que conforma la estructura o el formato IMRD, y pues las demás partes que no están en negrita, pues se les conocen como partes conexas, ¿verdad? Son partes adicionales cuya posición pues puede variar ligeramente dependiendo de la revista a donde nosotros queramos publicar. Entonces, para uno poder elaborar un artículo científico, ya lo hemos visto también, tenemos que disponer en primer lugar de una buena información, exponiendo los datos novedosos y bien trabajados que resultan pues del proceso que nosotros hemos seguido con la elaboración de nuestra investigación. La presentación y la discusión de resultados se convierte en la principal referente de una comunicación científica de este tipo, por eso son partes sumamente importantes en la elaboración de un manuscrito o en este caso un artículo original. Una vez nosotros tenemos la información de la cual vamos a partir, pues empezamos en orden elaborando la introducción. Aquí, como veíamos en la clase previa, se coloca el problema en cuestión, proveniendo todo lo que se conoce para este, o lo, no, no todo lo que se conoce, sino con lo más relevante que se conoce del problema para este momento, definiendo las variables que nos van a interesar en el contexto de nuestra investigación, y pues en sí también colocar aquí los antecedentes más relevantes y en sí el estado del arte también de qué es lo que se sabe del problema o del fenómeno para ese momento, ¿no? Conectando todo esto como un punto de partida de qué es lo que vamos a abordar con nuestra investigación, o en este caso ya con cómo ve reflejado aquí en el manuscrito. Luego se pasa a la definición y explicación del apartado de la metodología o de los métodos y de los métodos e instrumentos, también como le llaman, los cuales pues tenemos que tener cuidado de que estén bien redactados, dado que entre mejor y más claro se presenten, esto va a ofrecer mayor credibilidad a los resultados, ya que expone cómo fueron obtenidos y la forma en la que se trabajaron. Vamos a ver más adelante que realmente esta parte de la metodología en muchos artículos suele ser un punto bastante dificultoso, digamos, para así, o muy difícil para los investigadores, porque existe o pasa bastante de que muchas veces selecciona algún diseño
específico de investigación, un enfoque de investigación o en sí una metodología particular que realmente no va del todo claro con los objetivos que se proponen al inicio o que incluso pues, más adelante con los resultados, pues también hay aspectos que no nos cuadran mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? De cómo es que se va, qué metodología se va a seleccionar, cómo se va a abordar el problema como tal, tiene que quedar así bien, bien claro. Luego ya sabemos que va la discusión, que pues para eso, bueno, previo incluso la discusión uno coloca los resultados, en el caso del artículo coloca los resultados más relevantes y después de esos resultados uno los traduce en una especie de análisis, una comparación entre lo que he visto yo en la situación de del fenómeno en el contexto concreto y lo que se ha visto de este fenómeno, pero en otros contextos, en otros momentos. ¿Verdad? Entonces ya uno puede ver, comparar mi trabajo con lo de otros autores y ya puede, entonces eso me va a contribuir esa interpretación, lo puedo traducir en ideas que después lo voy a sintetizar en las conclusiones. ¿Ya? Ahora, hemos visto entonces, hemos hecho un pequeño recordatorio respecto a en sí la estructura del artículo científico como tal. Ahora, hemos visto también que dar a conocer la información científica se puede hacer de varias maneras. El proceso de difusión y divulgación de la información realmente tiene varios canales. Sin embargo, pues lo ideal es mejor publicar o buscar publicar nuestro artículo original en una revista científica que se considere indexada. Es decir, que tenga un respaldo institucional, ya sea nacional o internacional, que de verdad dé fe de que la revista en la cual estamos mandando nuestro artículo, pues efectivamente busca la expansión del conocimiento y no tiene otros fines un poquito más eh, dudosos, ¿verdad? Entonces, las razones para preferir la publicación del artículo en una revista científica incluyen varias, como por ejemplo, que las investigaciones están en proceso y están sujetas a discusión de los diferentes grupos científicos. Entonces, a nosotros mandar nuestro artículo a una revista particular va a quedar a disposición para que cualquier otro investigador, cualquier otro académico, otros autores, etcétera, pues lean en sí lo que nosotros hemos propuesto. También que los artículos y revistas pasan por un proceso de revisión por pares, quienes se encargan de evaluar la calidad científica de las publicaciones. Ya hemos visto que este proceso de revisión por pares realmente también ayuda para ver que, primero, lo que nosotros estamos proponiendo, nuestro manuscrito, nuestro artículo, vaya de la mano con la temática que aborda la revista concreta. Y segundo, pues también que la estructura de nuestro artículo, la redacción, la digamos así, la forma en la cual nosotros lo hemos escrito, cómo hemos presentado nuestras ideas, cómo hemos presentado la metodología, entre otros aspectos, pues vaya correctamente elaborado. Y si no, pues ellos hacen las observaciones y uno se encarga ahí de corregirlas para eventualmente llegar a una edición final de nuestro artículo para que este pueda ser publicado. También, pues, es posible generar indicadores de posicionamiento al interior de una comunidad académica, ya que una revista aparece en forma periódica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si nosotros disponemos a disposición nuestro artículo en una revista científica y esta pues evidentemente tiene acceso en línea porque está indexada en una base de datos, nosotros vamos a poder ver cuántas personas llegan a utilizar nuestro artículo y lo citan en otras investigaciones que después también son publicadas exclusivamente. Entonces, eso ya eh, también pues aumenta nuestro prestigio como investigadores, como autores y también nos puede ir abriendo las puertas para llevar a cabo investigaciones de complejidad cada vez mayor. Además, pues también se establecen comparaciones en el contexto mundial, ¿verdad? Porque pues, tenemos estándares internacionales, tanto académicos como en formato para la producción de revistas y elaboración de artículos, y para ello se encuentran diferentes bases de datos que evalúan y registran las publicaciones, con lo que aumenta su visibilidad. Entonces, también otra razón, pues, para uno poder o preferir siempre buscar la publicación en una revista indexada, pues para que evidentemente la información sea más fácilmente, eh, digamos así, difundida o dispersa o más accesible, independientemente del país o de donde se encuentren los lectores potenciales. Además de lo anterior, pues la creación científica manifiesta en las revistas y en los artículos hace posible disponer de una existencia de producción original importante y actualizada de conocimiento.
También pues mejora el acervo mediante el intercambio, se tiene la posibilidad de acceder a literatura internacional reconocida, fomenta una mayor autonomía para la comunidad de científicos, tanto de contexto local como internacional, y mediante la publicación de artículos y revistas se incrementa la visibilidad del conocimiento. Las revistas también funcionan como medio de comunicación e información entre las comunidades científicas, porque no se restringe a un área en particular, sino que por lo general pueden acceder también profesionales de diferentes áreas. Eso puede ser, por ejemplo, en el caso de las revistas médicas, pueden acceder aquí personas de, de diversas especialidades. O sea, si digamos en la revista sobre cardiología, no necesariamente quede restringido para cardiólogos, sino que puedan ser también de otras especialidades como endocrinología, como también reumatología, dermatología, etcétera. Vean, así como también otros, incluso médicos no especialistas o estudiantes de medicina, o incluso otras áreas de la salud y otras personas que son ajenas al área de la salud. Vean, pero la información no se restringe. Además, al impulsar la evaluación, actúan como mecanismo de entrenamiento para árbitros, es decir, para los revisores, para autores, para editores, porque pues a medida se van exponiendo a este proceso, van mejorando sus capacidades para reconocer errores y para mejorar en sí el proceso de redacción y facilitar todavía más este proceso para la publicación de artículos. Constituyen un testimonio documental de la creación científica, conforman un medio eficaz para la enseñanza de la ciencia, efectivamente, e integran un instrumento para definir la política científica de un país o de una institución, además que apoyan en la promoción de un campo disciplinar. Entre más información se aporta ante un área de conocimiento, pues este va creciendo todavía más y se va solo consolidando todavía más. Cuando se lee un artículo en una revista arbitrada, se puede estar seguro de que la información manejada ha sido validada por pares y se encuentra en la frontera del conocimiento. Además, el prestigio de la revista se transfiere implícitamente al artículo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a publicar las primeras veces, pues eh, uno puede pensar, quizás me voy a enfocar más a una revista local o una revista más regional, que sea incluso en mi idioma, en este caso en español, porque digamos, uno puede tener ahí la noción de que el proceso va a ser menos estricto, de que uno va a pagar menos o de que uno va a tener más posibilidades en general de publicar, ¿verdad? Sin embargo, pues la posibilidad de publicar en una revista no se restringe solamente a las revistas locales, sino que puede ser a nivel internacional. Hay revistas sumamente de prestigio que también uno puede buscar la publicación, incluso revistas como ciertos journals en inglés, etcétera, que realmente también están abiertos a las publicaciones desde autores internacionales e incluso de autores de países de habla hispana. Entonces, la principal, digamos, limitante puede ser en sí la rigurosidad del proceso, porque sí, aquí es mucho más delicado. También puede existir la barrera del idioma y también, pues, hay que reconocerlo, puede haber una barrera económica, porque sí, en estos casos, también uno tiene que pagar ciertas, bueno, uno tiene que hacer ciertos pagos para poder uno poder publicar, porque eso incluye, pues, parte del proceso de revisión y y otros gastos, pues, que también son solicitados por la revista. Entonces, sí, son situaciones que pasan y que pues eso hace que uno eh, no se vea tan motivado de querer publicar en ese tipo de revistas. Además, las revistas imponen criterios de exigencia de calidad, creatividad, objetividad, seguridad, por el mismo proceso de evaluación por pares, y la posibilidad de recibir retroalimentación y sugerencias para mejorar el escrito. Obviamente, pues eso se aplica entre más alto es el nivel que tienen las revistas y en general, pues la aportación siempre va a ser original y queda en forma escrita y almacenada en los diferentes volúmenes y las bases que tienen las propias revistas. Algo que también tenemos que tener bien en cuenta es que el artículo también hay que tener la idea que si lo vamos a publicar en una revista eh, cuyo idioma realmente principal no es en español, entonces tenemos que saber redactar nuestro artículo en inglés. Bien. Eh, Ahora se mantiene la concepción de que el inglés es el idioma más universal, dice aquí, pero o sea, como es que es más utilizado pues, la difusión del conocimiento. Y hacen incluso aquí hace incluso aquí la comparación que se parece bastante como lo fue en algún momento de la historia el latín. En este caso, pues ya el inglés viene a ser como el idioma por default para la difusión de conocimientos. Aunque pues también reconocemos que actualmente no se restringe solamente a publicar en inglés. Hay también, como vimos en la clase previa,
tanto revistas como bases de datos propiamente para países de habla hispana, incluso también aquí en la región latinoamericana tenemos también bases de datos y también hay revistas pues que nos permiten la publicación en primer lugar en español. Bien. Ahora, cuando uno publica o cuando uno busca la publicación de un artículo en una revista científica, hay también que tener en consideración ciertos factores numéricos que también nos pueden ayudar a decidir si efectivamente una revista concreta nos puede ayudar con la difusión de nuestro artículo o quizás mejor buscamos una alternativa. Estos son los llamados indicadores de producción científica. Son muy utilizados en el contexto de las revistas médicas, pues básicamente se traducen en cuánta visibilidad tienen los artículos de una revista en particular respecto a su audiencia. ¿Ya? Uno de esos, pues, es el llamado factor de impacto. Este es quizás de estos indicadores de producción el más utilizado y el cual suelen citarse más, o mejor dicho, el cual se suelen consultar más cuando uno busca ese tipo de indicadores. Este factor de impacto se obtiene de una razón del número de citas que reciben los artículos en los 2 años siguientes de su publicación y dividido entre el número de artículos que publica la revista, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea este factor de impacto, pues se considera que es más relevante en sí, tanto el artículo concreto o incluso pues también se puede aplicar para una revista en general, ¿verdad? Entonces, sí, eso le da un mayor peso de que se está leyendo el artículo como tal y pues e incluso pues que llega a sobresalir entre los volúmenes o los números que ha publicado la revista previamente. Otra variante también es el llamado índice de inmediatez, que ese se traduce en el número de citas que recibe en el siguiente año su publicación el artículo, dividido entre el número de artículos que publica la revista. ¿Verdad? Entonces, eso también es bastante similar, con la diferencia que sea más en el primer año posterior a la publicación. Y también está el llamado índice de vida media, que se refiere al periodo en que la revista recibe el 50% de las citas, ¿verdad? Entonces son diferentes variantes, algunos cálculos más apegados a los propios artículos, otros más aplicables a las revistas como tal, pero pues son también factores que nos ayudan, o indicadores, mejor dicho, que nos ayudan a poder seleccionar una revista concreta, porque pues también así va a decir qué tan visible va a ser nuestro artículo en la comunidad científica, ¿verdad? Entonces, ya hablamos un poquito acerca de la estructura del artículo científico, pues podemos recordar también, o podemos estudiar también un poquito de cómo es el proceso para uno prepararse para redactar ese artículo, para poder para empezar a escribir. En general, uno tiene que tener cuidado en 4 apartados. Tiene que uno primero establecer un plan de escritura, considerando el tiempo y los recursos disponibles. En segundo lugar, definir la etapa inicial de la preparación, es decir, cómo vamos a empezar a escribir. En tercero, pues atender los procedimientos de edición y finalmente llevar a cabo la revisión final de nuestro artículo. Ojo, todos estos procesos o todos estos pasos, mejor dicho, son individuales, o sea, nosotros lo hacemos como autores, individuales o grupales con nuestro grupo de investigación que estamos redactando el artículo. Aquí, para efectos de esta clase, pues saber un poquito más de manera individual. Sin embargo, pues tenemos que ver que esta parte aquí es solamente entre los autores. No tiene que ver todavía ahí el proceso de editores ni los revisores que van a hacer el peer review, sino que aquí solamente es una autocrítica que elaboramos como autores de un artículo. Entonces, primero, definir el plan de escritura. Ya se recomienda definir un plan de actividades que comprende 12 semanas desde el inicio del artículo hasta que se envíe a la revista. Este número de semanas es también como sugestivo, ¿verdad? O sea, es una sugerencia nada más. Puede ser variable, todo dependerá también del tiempo que le dediquemos a la elaboración del manuscrito. Sin embargo, pues en base a algunos autores consideran que es un tiempo bastante prudencial para poder desarrollar la elaboración del manuscrito. Entonces, se le debe asignar tiempo a actividades como, primero, diseñar el plan y la forma de seguimiento de las actividades, la forma de cómo vamos a empezar a redactar el artículo, de discutir un plan de escritura con otros colegas, escribir las principales ideas del artículo y hacer un borrador de los principales argumentos. También, pues, en esta fase tenemos que ir seleccionando la revista. Ya tenemos que ir viendo cuál va a ser la revista que más se va a pegar a nuestro tema, al problema que estamos elaborando, a nuestro artículo que estamos elaborando. ¿Ya?
Se recomienda que se evalúen por lo menos unas tres revistas para eventualmente tener una decisión final, porque al final nos vamos a quedar solamente con una de esas tres. A realizar la revisión de las fuentes teóricas, trabajar los datos y las evidencias con las cuales se contrastan las hipótesis, y se recomienda también que el artículo quede terminado más o menos a la octava semana del trabajo. Entonces, por lo menos 8 semanas para uno redactar como tal el manuscrito. Luego, las siguientes 4 semanas, un mes aproximadamente, se dedicará a la revisión y edición del trabajo. Y ya después de estas 12 semanas, entonces ya podemos enviar el producto final a la revista. ¿Verdad? Esto es como un cronograma bastante, eh, digamos, es como una sugerencia nada más, pero se considera, como les menciono, a un tiempo prudencial para poder uno elaborar ahí un artículo previo a su envío para que sea revisado por los editores y los auditores de una revista científica. En el caso de autores como Mantilla, Villarreal y colegas, lo que ellos recomiendan dividir el trabajo en dos etapas. Primero, la etapa de planificación, que es donde se debe desarrollar las actividades encaminadas a la organización de la investigación, y luego pues ya la propia construcción del cuerpo del artículo, donde se muestran los componentes del artículo y los parámetros por tener en cuenta el momento del desarrollo del tema. Vea que ya la temporalidad varía un poquito más, pero en general, no sé que es lo mismo. Primero planear cómo vamos a hacer todo y después construir el artículo como tal. Luego pues pasamos ya a la etapa inicial de preparación, que esto ya, quiero o no, sí puede llegar a ser complejo porque ya implica ya la escritura del artículo, ya que nosotros empecemos a elaborar el manuscrito. Según autores como Cargill y O'Connor, pues se tiene que considerar 12 elementos. Primero, pues seleccionar el agregado de los datos que se manejarán en el artículo. Por lo general, si nosotros partimos de una investigación que nosotros hemos realizado o de un informe final, como pues estamos haciendo en este caso la asignatura, pues ya tenemos entonces los datos que vamos a consolidar en nuestro artículo original. Luego, pues hacer reuniones con el equipo, comentar con colegas para ver cómo vamos a organizar las ideas y la estructura del artículo, revisar la información que proporciona a los colaboradores. En ese aspecto, es muy importante revisar los diferentes modelos de artículos que acepta la revista también. Definir la forma de presentar los datos y resultados, cuál va a ser el diseño de artículo incluso que vamos a utilizar, ¿verdad? Cuáles se presentarán, cuáles resultados se van a presentar, cuáles no, de qué manera vamos a presentar los resultados, si vamos a utilizar gráficas, si vamos a utilizar cuadros, cuánto vamos a utilizar también, cuál va a ser el diseño que vamos a colocarles, etcétera. Remarcar las viñetas o ideas centrales que condenará el artículo, sugerir y analizar alternativas para el nombre del trabajo también. No necesariamente tiene que ser exactamente tal cual lo presentamos anteriormente en nuestro informe final, puede que varíe un poquito el título. Sin embargo, pues siempre es bueno o conveniente tener el mismo título en ambas partes. Y redactar un borrador de la metodología, procedimientos y resultados. Luego pasamos a hacer diversos borradores, tanto de la introducción y marco teórico, de la discusión, resultados y conclusiones, del resumen, hasta de las palabras clave. Para finalizar, ya una vez que hemos hecho todos esos borradores, entonces empezar ya con la escritura del manuscrito final, organizando todos esos borradores y las notas de todas esas partes que hasta aquí se han elaborado. ¿Ya? Entonces, al hacer primero estos machotes, ya hemos organizado nuestras ideas y ya podemos entonces plasmarlas en el manuscrito final. Luego, pues, se va a atender los procedimientos de edición. Cuando se termina el trabajo, lo primero que se debe hacer es alejarse de él. Es decir, apartarnos, guardar el documento por lo menos por 2 días, con la finalidad de refrescar los pensamientos e ideas en torno a su contenido. Es decir, una vez nosotros hemos hecho todo el esfuerzo de recolectar la información, de elaborar los borradores, de ya empezar la redacción de nuestro artículo y nosotros ya hemos culminado, hemos dicho, pues yo creo que ya está. Siempre es bueno dar una pausa para poder revisarlo después de unos 2 días en los cuales nos alejemos totalmente de eso. Eso por idea ya de poder verlo después como le dice, como con nuevos ojos o con una nueva línea de pensamiento para poder reconocer más fácilmente cualquier error que hayamos cometido. Después entonces de esas 48 horas, entonces podemos volver al trabajo y entonces llevamos marcando aquellas cosas que a nosotros no nos convencen o incluso errores francos, ¿vea? Sin embargo, no corregirlos en la primera lectura, sino que primero solamente los marcamos. Luego, una vez hemos visto y todas las posibles errores, entonces y ya los hemos señalado, pues entonces los corregimos, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener una constancia de todas esas modificaciones que se tienen por cualquier respaldo más adelante.
Luego, pues entonces llegamos al proceso de reestructuración, ya que en ese proceso de revisión y reestructuración se puede repetir en varias ocasiones hasta lograr satisfacción con el contenido del trabajo. O sea, podemos ir revisando constantemente nuestro artículo hasta que eventualmente tengamos un producto que nos satisfaga, ya que sea, que cumpla por lo menos nuestros estándares y que nosotros podamos decir, estamos complacidos con eso y podemos mandarlo. También hay que editar, revisar la fluidez del discurso, los significados y estructura de las oraciones, que se manejan ideas completas, que vayan que todo tenga una secuencia lógica en cuanto a la estructura del artículo, los párrafos en la escritura, etcétera. Revisar la ortografía, la puntuación y la gramática, y revisar la correspondencia de las citas con las referencias y la consistencia de esta, que en este último aspecto pues, nos puede ayudar algunos organizadores bibliográficos, vea, como Sotero, entre otros, pues que eso nos va a ayudar a mantener un orden de nuestras referencias. Hay que revisar también los encabezados para ver si corresponden a los contenidos, si atienden a a las especificaciones de la revista. Y luego pues también editar las tablas y figuras y hay que repetir todos estos procesos cuantas veces sea necesario. Entonces que la edición como tal que nosotros mismos podemos hacer a nuestro manuscrito no es tan a la ligera, sino que implica varios momentos para poder revisar cada uno de los acápites o de los apartados de nuestro artículo hasta poder llegar a construir un producto pues bastante sólido, que eso pues nos pueda eh, aumentar las probabilidades de que sea aceptado por la revista. ¿Vea? Incluso pues hemos terminado la proceso de edición, entonces siempre conviene hacer una revisión final integralmente de todo el artículo, poniendo atención en el título, ¿verdad? Que nosotros incluso podemos compararlo con otros títulos y ver si cuenta con las palabras adecuadas que atraigan la atención de los futuros lectores, que la introducción esté bien hecha, revisando las oraciones e ideas, también si está bien planteado y ubicado el problema, cómo está la metodología y los procedimientos, si son los adecuados, si son suficientes para convencer al lector de cómo se obtienen los resultados. Hay que comparar los resultados con las preguntas planteadas, revisar su presentación en tablas y figuras, buscando que se interpreten por sí solas, examinar si la discusión de los resultados empieza por la hipótesis y si son explicados de forma adecuada los alcances de los resultados, analizar si el documento cierra de forma adecuada y termina con un final apropiado, si se resalta la significancia de los resultados, y finalmente reflexionar el artículo como que si nosotros fuéramos lectores o incluso como si fuéramos evaluadores para ser lo suficientemente rigurosos y ver si hay algún error que hayamos pasado por alto. ¿Verdad? Y luego, pues entonces viene la propia parte ya del proceso de publicación. Previo a que vayamos a esto, pues les voy a compartir ahorita en el chat el... ar- Espérame, permítame, le voy a buscar aquí el enlace para la asistencia. Se lo voy a poner en el chat, permítame. Bueno, ahí en la lista, ahí en el chat, perdón, ya les compartí el enlace para el formulario para que puedan registrar su asistencia a la sesión de hoy. Si hay algún problema o algo con ese enlace, por favor me notifiquen. Bien, seguimos entonces. Con el proceso de publicación. Va, medíamos entonces ahí las partes de la construcción del manuscrito, algunos aspectos que tenemos en cuenta, algunos consejos también que tenemos que tener, que seguir para poder tener un artículo bien elaborado, podamos revisar constantemente todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? E incluso mencionábamos desde que las primeras fases de la escritura del artículo, pues ya nosotros tenemos que ir viendo a dónde vamos a hacer la publicación de nuestro artículo. Entonces, para el proceso de publicación, algo muy importante es ya haber seleccionado aquella revista que nos va a servir a nosotros mejor dicho, con la cual tenemos interés para hacer la publicación. Entonces, cuando ya se tiene un trabajo muy bien revisado y se cuenta con la seguridad de que puede ser publicado, ¿ya?
que nosotros contamos con esa percepción de que pueda ser publicado, entonces es necesario seleccionar la revista a la cual se enviará. La mejor práctica es seleccionarla desde la escritura del artículo, con la finalidad de adecuar las diferentes partes a las características y estructuras de la publicación. Algunos aspectos hay que tener en cuenta para poder seleccionar aquella revista que más nos conviene a nosotros. O sea, hay algunos aspectos que tenemos que ver que cumpla esta revista para nosotros poder decir, efectivamente, esta es una revista de prestigio o revista con buena reputación dentro de la comunidad científica, entonces me conviene que mi trabajo sea presentado en ella, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser estos? Está el proceso de revisión por pares, vea que la revista efectivamente tenga ese tipo de proceso. También que esté soportada por una editorial o una institución acreditada, que cuente con una buena reputación en la comunidad científica, que posea un editor o editora responsable y que tenga respaldo de editores temáticos, que el tiempo hay que tomar en cuenta también el tiempo en el cual ha sido publicada sin interrupciones y no solo eso, sino que ha publicado a tiempo también, respetando la cantidad de veces que establece en el año. Hay algunas revistas que solamente publican una vez cada semestre o que publican de manera trimestral o cuatrimestral, entonces solo está en la información descriptiva de la revista y pues hay que asegurarse que efectivamente cumplan esas, que cumplan pues ese cronograma. Y también que tiene cuidado con las revistas que se encuentran en etapa de reconfiguración o etapa de transición. Un elemento muy importante a tener en cuenta en el número en el número es el número de índices de calidad que cuenta la revista, ¿verdad? Entonces, ya vimos ahí, de esos el más utilizado es el llamado factor de impacto, este ya propiamente de la revista, para ver en sí cuál es su visibilidad, qué tanto se citan, qué tanto se utilizan los artículos que publica esa revista, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. O también, pues, uno puede llevar a cabo una simple exploración para saber con qué tipo de lectores cuenta, ¿verdad? Ahora, aquí les traigo dos ejemplos de ciertas directrices que propone las revistas que uno puede seguir cuando uno va a hacer la publicación de un artículo. Y el primero es este de la revista Crea Ciencia, que es de nuestra propia universidad. A ver si me lo abre. Ujú. Si ustedes se ven acá, esta es la página de la revista Crea Ciencia de la universidad. Y no sé que tiene un apartado propiamente de directrices para los autores, instrucciones que tienen que seguir los autores si quieren publicar en el caso de la revista Crea Ciencia, que es una revista especializada en ciencias de la salud. Aquí podemos ver primero los diferentes tipos de publicaciones que acepta la revista, perdón. Acepta artículos de investigación científica, los artículos originales, pero también acepta reportes o informes de casos, ensayos científicos, metaanálisis, artículos de revisión, cartas al editor e incluso editoriales. Una vez pues uno ya ha seleccionado el tipo de artículo, pues también está el proceso de selección como tal. Aquí menciona de que son recibidos por el comité editorial institucional para verificar que cumpla con los elementos formales básicos y en todo caso, y si no es así, pues se devuelven los autores con las observaciones respectivas. También tiene que seguir ciertos aspectos éticos, ¿verdad? Para esto, la revista cuenta con el Comité de Ética para Investigación de la Salud, que eso pues da el OK para ver si el artículo a publicar pues no incumple algún principio ético universal. Igual también toma en cuenta que no incurra en ningún tipo de plagio, que no hay tampoco derechos, o mejor dicho, conflictos de intereses. También habla aquí sobre la declaración de originalidad y cesión de derechos, el proceso de presentación de artículos, así como otros aspectos a tomar en cuenta, ¿verdad? Sobre el uso de ciertos símbolos, sobre el apego a ciertas normativas, se expresan algunos porcentajes, cómo se expresa algunas fórmulas matemáticas respecto a la ortografía, etcétera. Entonces uno puede leer eso detalladamente para saber cómo va a publicar. Luego respecto aquí también incluso proporcionan qué estructura tiene que seguir el artículo, ¿verdad? En este caso, la revista Crea Ciencia pone un máximo de 15 palabras para el título y evitando acrónimos y abreviaturas a menos que sean mundialmente conocidas. Después del título van los autores. Recomiendan ahí que se agregue eh, las credenciales también, ¿verdad? Incluyendo el llamado ORCID,
que es un número de identificación para investigadores. Luego va el resumen, que aquí lo pide 250 a 300 palabras, las palabras clave, y luego pues va el formato IMRD, ¿verdad? Introducción, metodología, resultados de exclusión, llegar a la declaración de conflictos de intereses, las referencias consultadas, así como puedes parar algunos puntos sobre la elaboración de las tablas y figuras, ¿verdad? Entonces, este es en el caso de la revista Crea Ciencia, ¿verdad? Nótese que incluso habla un poquito de la cesión de derechos de los autores, ¿verdad? Entonces, es lo que mencionamos, la idea de que uno envíe solamente un artículo a una revista científica es precisamente por esto, por los derechos de autor. Entonces, si uno manda el mismo artículo a varias revistas, entonces si lo publica primero una revista y después lo publica otra, esta segunda revista ya está infringiendo los derechos de autor de la primera, entonces hay que evitar ese tipo de problemas, ¿verdad? También les traía otro ejemplo de esto mismo, en este caso para la revista Alerta, que esta es del Instituto Nacional de Salud del Salvador. La revista Alerta también tiene una página dedicada solamente a las instrucciones que tienen que seguir los autores para puede publicar aquí en la revista, ¿verdad? Habla siempre también sobre los tipos de artículos que acepta, ¿verdad? Acepta si son cartas editoriales, si son informes de casos, si son artículos originales, revisiones narrativas, sistemáticas, comunicaciones breves, cartas a editores. Después habla acerca de cómo tiene que preparar uno el manuscrito, es decir, con qué formato tiene que estar, el tamaño de página, cuánto tiene que tener el título. En este caso también nos dice que dice máximo 15 palabras, el tipo de fuente e internet usado, cómo tienen que ser las palabras clave, que nuevamente aquí están los descriptores en ciencias de la salud. Nuevamente, les recalco, porfa, que las palabras clave, incluso las que van a colocar en el artículo que ustedes van a elaborar, tienen que ser estos mismos textos, los mismos descriptores en ciencias de la salud, ¿verdad? Solo para que veamos aquí la plataforma de los textos. No, no, no aparece aquí, quiero ver. Ah, ¿cómo no? Aquí está. Sí, aquí está, ¿ves? Los decks. Entonces uno tiene que ver aquí, utiliza aquí cualquier término y aquí pone lo que yo considero como palabra clave para ver qué se acerca más, ¿verdad? Por ejemplo, eh, quiero ver, pongámosle por ejemplo depresión, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes formas de poder expresarlo, depresión endogámica, depresión química, vascular, depresión meramente o síntomas depresivos, ¿verdad? Y porque incluso puede hacer diferencia hasta con aspectos climatológicos, si es depresión postparto, depresión de trastorno depresivo, y así, ¿verdad? Entonces podemos utilizar cualquier tipo de esos términos que más se apegue a lo que nosotros hemos elaborado en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro trabajo. También aquí en el caso de la revista Alerta, pues va claro cómo son, cuál es la estructura que tiene que seguir para poder elaborar las tablas también, las figuras, cómo se tienen que expresar los valores numéricos, ¿verdad? En cuanto a ciertos signos, qué tanto tiene que alejarse o estar cerca de los números, ¿verdad? Cómo se colocan las referencias bibliográficas. Aquí en este caso menciona que los manuscritos no tienen que tener, para la revista Alerta, por ejemplo, el manuscrito no tiene que tener ni datos de autores, ni agradecimientos, ni conflictos de interés, ni financiamiento, ¿verdad? Todo eso se incluye en la hoja de presentación, ¿verdad? Luego aquí también algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta antes del envío, ¿verdad? Cómo tiene que ser el manuscrito, la hoja de presentación. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto, el consentimiento informado en el caso de los informes de caso, a dónde uno puede enviar los documentos, en este caso es el correo donde se tienen que enviar, y posterior al envío, pues va a enviarnos observaciones, las cuales pues tenemos que solventar para que pues, así pueda ser aceptado finalmente el artículo y pueda ser publicado, ¿verdad? Aquí hablo un poquito acerca de la política ética, costos de publicación, en general es una revista de acceso abierto, ¿verdad? Que se publica 2 números por año en los meses de enero y julio, que también es algo que tener en cuenta para efectos de la publicación de su artículo se publicaría en uno de estos meses, aunque como menciona acá, se aceptan manuscritos de forma continua. Veamos. Este, también pues utiliza un sistema de revisión por pares doble ciego, publica en español, sin embargo, pues acepta palabras en español, palabras clave en español y en inglés.
Y así, ¿verdad? Otros aspectos como tal. Entonces aquí está un poquito más detalladito, vea. Y uno puede leer ahí sobre esas consideraciones para uno poder ahí publicar, en este caso, en la revista Alerta. Y también aquí hay otras herramientas que nos pueden ayudar para poder seleccionar revistas. Nosotros, pues, algo que nos puede generar mucha duda al inicio es saber a dónde puedo publicar, ¿verdad? Como les menciono, hay revistas indexadas, bastante prestigio, muchas en inglés, que esas pues, eh, si uno puede enviar manuscritos y también ahí nos pueden dar ciertas normativas como tal, aunque son más de paga. Hay otras revistas que son de libre acceso, en las cuales puede que sí haya que pagar alguna especie de comisión, pero esa sea de menor cantidad, o incluso pues realmente no hay un cobro en la publicación porque pues tiene un respaldo por alguna institución, vea como una ONG, alguna universidad, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo para poder detectar este último, esa revista de libre acceso, pues es esta página de acá, pues que es básicamente, eso nos permite encontrar aquellos revistas o artículos, pero que son de libre acceso, ¿verdad? Para el momento aquí tiene registrados 21.513 revistas, de los cuales 13.702 son revistas que no tienen alguna tarifa, ¿verdad? Que no cobran para el efecto de publicación. Entonces aquí uno puede venir, ¿verdad? Y puede venir ver acá sobre eso. Aquí primero ya tenemos un filtro que sean aquellas revistas que no tengan eh, tarifas. Podemos colocar aquí el área que nos interesa, por ejemplo, en este caso para medicina son 2.096 revistas indexadas, ¿verdad? Podemos poner acá también los idiomas, podemos poner en el caso de español para ver cuántos son. Aquí son 369. Podemos ver también el tipo de licencia, podemos ver aquí las publicaciones, quiénes son los editoriales que tienen en esas revistas, ¿verdad? Por ejemplo, quizá algunos del Xavier, o muy varias que son de universidades como tal, ¿verdad? Y así, entonces podemos ir hasta que encontremos alguna que nos parezca adecuada. Igual también diferentes países donde se están publicando cada una de ellas, como es el tipo de revisión por pares. En este caso, podríamos, por ejemplo, seleccionar cuando es anónimo doble ciego, ¿verdad? Y la fecha en la cual se añadió cada una de estas revistas. Entonces ya eso nos puede poner diferentes opciones de revistas hasta que podamos entonces seleccionar alguna que a nosotros nos parezca más adecuada y que se apegue a lo que nosotros hemos elaborado, ¿verdad? Incluso que eso también probablemente eh, de las áreas como tal. Por ejemplo, si es de medicina, si es de dermatología, ginecología, medicina interna, medicina general, por ejemplo. Y tenemos 80 revistas, pero la medicina universitaria, revista argentina de radiografía, coreografía, medicina y cirugía, clínica y social, y así de diferentes países, y todas estas son en español, ¿verdad? Y tienen esa la ventaja de que son de acceso abierto, ¿verdad? No, porque como les menciono, pues están otras que son eh, de paga, son más restringidas, pues como por ejemplo acá, si nosotros quisiéramos incurrir y publicar o buscar la publicación en alguna de las revistas médicas, por ejemplo como el British Medical Journal, pues que estos ya son evidentemente de mucho más prestigio. No sé que pues que aquí incluso podemos seleccionar aquí por especialidad, vea cuáles son las revistas que a nosotros nos interesan. De ahí uno puede seleccionar, por ejemplo, bien, digamos aquí sobre medicina general, por ejemplo. Aquí hay sobre algunas incluso las que tienen ese símbolo son de libre acceso, por ejemplo, ¿vea? Y aquí incluso siempre aparece ahí la parte de cómo poder uno publicar acá, ¿verdad? Es la política editorial, sobre los derechos de autor y sobre también los derechos que tiene cada uno de los autores como tal, como el proceso de revisión de pares, este, ¿cómo se llama? Si, cuánto es la tarifa, pues, de cuánto se va a pagar, entonces que sí, en algunos casos sí puede llegar a ser algo elevadita, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, ya cuando son revistas así,
indexadas y en inglés y que tienen respaldo por muchas editoriales y todo, pues ya, pues sí puede que aparezcan diversas tarifas un poquito más elevadas. Ahora, existen ciertas circunstancias también en la cual hay revistas que buscan aprovecharse de los investigadores. ¿Vea? Entonces hay revistas que solamente te dicen pague y publique. ¿Ya? Y básicamente someten ahí todo el proceso de revisión por pares, someten ahí el proceso editorial como tal, entonces solamente solo manda ahí el artículo, medio le hacen un ajuste y lo publica en una revista como tal. Esas revistas se les conocen como revistas depredadoras. ¿Por qué? Porque buscan más aprovecharse de manera económica de los autores y no tanto en la contribución como tal del conocimiento. Entonces, para eso, pues está esa página que les menciono, esa página que vemos acá, Bill's List, que uno puede acceder para poder aquí también poder identificar aquellas revistas que pareciera que son más depredadoras, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que existen un montón de revistas que tienen el mal antecedente de considerarse como depredadoras o potencialmente depredadoras. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y mejor siempre, si se puede, si nosotros hemos pensado en una revista como tal, pues vale la pena buscarla en páginas como esta, como Bill's List, para detectar si se trata de una revista confiable o pues si son realmente revistas potencialmente depredadoras, para que solamente se eh, aprovechen de los autores. Y bien, luego pues nosotros una vez hemos seleccionado nuestra revista donde querramos publicar y donde hayamos leído ya los pasos y los criterios que tenemos que seguir para la publicación, pues también tenemos que elaborar una carta de presentación. No solamente vamos a hacer el envío del artículo así como así, ¿no? Sino que siempre hay que acompañar con una carta en la cual uno se presenta y uno solicita amablemente que nuestro artículo se tome en consideración para ser publicado en alguno de los números de la revista. Entonces, en esta carta se tiene que incluir el contenido del trabajo, las razones por las cuales se seleccionó esa revista, por qué consideramos que es más adecuado, o por qué consideramos más adecuada esa revista, mencionar si algún investigador en especial la ha recomendado. También hay que colocar pues el nombre del editor, que sabemos que él va a ser el que va a recibir nuestro trabajo, saludarlo cordialmente. Podemos mencionar incluso cómo hemos llegado a estar en contacto con esa revista, anotar por qué el editor y la revista deberían estar interesados en la publicación de nuestro trabajo, mostrar conocimiento de la revista como tal, o sea, que ya hemos leído artículos y hemos estado pendientes de los números que han publicado estas revistas. También hablar acerca del título del trabajo, incluir un resumen, resaltar que el artículo es original y que no se ha mandado a otra publicación. Establecer la disposición para atender las correcciones que sugieran los revisores y pues finalmente dar las gracias por la atención y por la oportunidad que se le brinda al trabajo para ser evaluado, ¿verdad? Una vez hemos hecho eso, pues entonces solo queda esperar los resultados. Cuando llegue el artículo a la revista, la primera actividad del editor o editora es revisar si el tema es pertinente a la problemática que tiene la revista. Por eso nosotros tenemos que estar familiarizados con la revista donde queremos publicar. Después, si las instrucciones a los autores fueron atendidas debidamente. Si se cumplen estos requisitos, el editor transfiere el artículo a los evaluadores, que por lo general son dos. Una vez los evaluadores revisan el manuscrito, dan su opinión y podemos ver los siguientes resultados. Puede ser que el manuscrito sea aceptado sin observaciones. Cuando ambos evaluadores aceptan el artículo y no realizan ningún tipo de recomendación, hay que ser francos, este es un evento muy, muy poco probable. Por lo general, siempre se hacen observaciones. Entonces ahí puede pasar que sea aceptado, pero con esas observaciones. Entonces cada evaluador realiza las observaciones, las envía al editor y es el autor quien tiene la libertad de hacer las correcciones o simplemente descender y ya no publicar el artículo, es decir, desistir de la publicación. También pues puede darse el caso de que un evaluador acepte el manuscrito, pero que otro lo rechace. Entonces la decisión tiene que ser tomada por un tercer evaluador, ¿verdad? Y pues finalmente la última posibilidad que puede pasar es que el manuscrito sea rechazado. En este caso, lo único que se puede hacer es reformular el trabajo, adecuarlo a las características de otra revista y enviarlo de nuevo, ¿verdad? Obviamente ya a otra revista y tiene que ser lo más pronto posible.
Si la decisión es el rechazo, se hace necesario posibles causas de ese rechazo. ¿Verdad? Pudo haber sido por la forma en la que se abordó la temática en cuestión, pudo haber sido porque el trabajo no estaba apegado al tema o a los intereses que tiene la revista, que no se tratara de un artículo académico o que fuera rigurosamente académico, que tuviera una redacción demasiado a la defensiva como tal, que careciera de originalidad en el tratamiento de la problemática planteada, o que manifestara una pobre estructura alejada de la de un artículo científico, ya que no siguiera el formato IMRD, que la redacción fuera demasiado eh, informal, qué sé yo. Según algunos editores, la principal razón de rechazo es que el autor yerra al probar la hipótesis propuesta. Acá hay errores en el contraste de hipótesis. Además, puede que pase de que el trabajo no agrega conocimientos al avance del conocimiento sobre el tema. Eso pues también hace que las posibilidades de rechazo sean mayores. También puede que pase que el tema ya esté publicado por otros autores con los mismos resultados, lo cual lo haría redundante, o que se haga un uso incorrecto de los datos y que las interpretaciones que se hayan llegado y las conclusiones no vayan acorde a esos resultados que se han presentado. Otras razones causales de rechazo puede estar la falta de precisión técnica, la carencia de originalidad, incoherencia en la exposición, construcción y abordaje del objeto del estudio que no son los adecuados, que no cuenta con conclusiones significativas que se deriven de forma lógica del cuerpo y del trabajo, que el lenguaje y la redacción no son los propicios, ¿verdad? Evidentemente, pues hay algunos obstáculos que pueden aparecer al momento de escribir y buscar la publicación de un artículo científico y uno tiene que buscar solventarlos porque si no, pueden hacernos incurrir en algunas de esas causas de rechazo del manuscrito. ¿Cuáles pueden ser entonces esos obstáculos? Ah, puede ser que no contemos el tiempo suficiente para hacer la redacción y posterior revisión del artículo. También puede ser que pospongamos la escritura por diversos motivos, que no contemos un espacio físico adecuado, porque también eso es un factor influyente en la forma en la cual estamos redactando, que no hayamos hecho una adecuada lectura del material disponible, que tengamos o estemos abordando ideas que sean demasiado controvertidas desde una perspectiva social, incluso también política o dentro incluso del área científica, sea algo muy discutible. Puedes también interferir el temor a la publicación por algún motivo, el que no contemos con los asesores adecuados y también pues que tengamos dificultades para la escritura. También pueden ser obstáculos la falta de familiaridad con las convenciones del formato de artículo científico, el temor a exponerse ante la crítica severa, el desaliento ante los dictámenes negativos, la falta de un entorno académico donde el artículo científico sea valorado, el desconocimiento de las revistas, o particularmente que el artículo no fuera enviado a la revista adecuada, e incluso también la falta de dominio del idioma inglés. Como les menciono, no es algo obligatorio, pero sí puede ampliar nuestros horizontes el hecho que conozcamos el idioma inglés y también nos puede tener acceso a información un poco más variada, incluso a veces más profunda, en que está únicamente en ese idioma. Entonces siempre conviene que vayamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Y también pues esto parte de cada del desaliento de los detalles negativos, es cierto, puede cansar bastante. Uno puede tener la idea errada de que los editores e incluso los revisores pues van a tener una actitud favorable con nosotros como autores. Y realmente lo cierto es que no es así, sino que muchas veces van a poner bastantes trabas para que nosotros no podamos publicar. Entonces la idea es que nosotros lo veamos de una manera constructiva y que busquemos solventando las observaciones que nos van haciendo a modo pues eventualmente llegar hacia ese efecto de publicación, ¿verdad? Sí es un ejercicio constante, pero pero la intención es no desanimarse y tomarlo también de una perspectiva positiva, aprendiendo de lo que se nos está buscando corregir. Algunas recomendaciones en el proceso de escritura y publicación de un artículo científico. Pues, si se quiere ser investigador, se debe leer bastante. Entonces, el que más lee, mejor escribe. Y eso es también todavía más importante para nosotros que estamos en el ámbito de la medicina, pues el médico tiene que mantenerse actualizado constantemente. Entonces, el hábito de lectura tiene que ser una característica obligada de los médicos, sí, pero más aún de los investigadores. ¿Ya? Debe tener conciencia de que si nos piden correcciones, ya es algo positivo, pues, porque se ha tomado en cuenta y tenemos todavía posibilidad para publicar. ¿Ya? Si se rechaza el trabajo, pues entonces hay que hacer correcciones y enviarlo a otra revista, pero inmediatamente. ¿Ya? No hay que posponerlo mucho tiempo, sino que hay que hacer las correcciones, ver en otras revistas cuáles son sus
criterios o sus condiciones para publicación, entonces después ahí lo mandamos. También adecuar el texto al tipo de revista seleccionada. De ahí vimos que puede variar ligeramente entre una y otra revista. Cuidar la metodología y vigilar la coherencia interna, asegurarse que las referencias sean lo más actualizadas posibles y recordar que en general las revistas en inglés son mucho más exigentes que en español. Incluso ya vemos que hasta los costos para poder publicar en esas revistas pueden ser drásticamente mayores en comparación con las revistas, por ejemplo, en el caso de las revistas en español o revistas de la región latinoamericana. ¿Verdad? Lastimosamente esto hace pues que o restringe bastante nuestra posibilidad de publicar para nosotros, pues, en este contexto, como, bueno, pues, como habitantes de nuestra región, pues nos limita un poquito más. Sin embargo, si contamos con los medios, con los medios suficientes, pues también podemos aplicar a esto, ¿verdad? Pero sí, la barrera económica puede llegar a ser bastante importante, más aún incluso que la barrera del idioma. También algunas otras recomendaciones pues son evitar la paráfrasis de forma exagerada y la perífrasis mal elaborada, hacer legible la estructura y la estrategia narrativa de nuestro artículo y trabajar mucho, adquirir práctica y escribir con investigadores más experimentados, ¿verdad? Los principales errores que pueden aparecer también en todo este proceso es ser bastante repetitivo, escribir de manera monótona, cometer faltas de ortografía, no atender las recomendaciones y críticas de los revisores, que la metodología sea inconsistente, algo bien particular. Por eso insistieron bastante en que la metodología, desde el momento que se plantea la investigación, sea la más adecuada para abordar el problema y después esto pues quede reflejada de manera clara también en el momento de elaborar el artículo científico. Y suponer que el problema no se ha investigado antes. Eso también pasa. Muchas veces nosotros decimos, ah, pero es que este problema no tenemos información, y menos aún información aquí en nuestro país y todo no sé qué. Y a veces puede que sí la haya. El problema es que no hemos hecho una búsqueda adecuada. En conclusión, a todo esto que hemos visto a lo largo de esta más de hora de clase, pues, la habilidad y experiencia en la presentación de reportes de investigación a través de la elaboración y publicación de artículos científicos solo se logra mediante el ejercicio cotidiano. Entonces, ahorita que nosotros estamos aprendiendo lo que es investigación, lo que me interesa que ustedes aprendan primero son las partes del, bueno, todos los pasos que contiene que conlleva el método científico, que en este caso se traduce en la estructura del informe final, que en este caso hagamos el ejercicio también de hacerlo un artículo, de presentar nuestro trabajo al contexto, en este caso, del certamen de investigación, vea, pero que también pues se lleve para su vida, pues también que se acostumbren bastante a leer de, de diferentes fuentes y también pues que se acostumbren a escribir. ¿Ya? Esa es, solo mediante esta práctica pues se puede uno garantizar un adecuado ejercicio en la elaboración de manuscritos, sobre todo si uno piensa más adelante también hacer la publicación de los mismos. ¿Ya? Yo sé que también pues eso se ve más limitado más ahora pues por la tentación que proporciona la inteligencia artificial. Sin embargo, pues también tenemos que ver esto último como una herramienta también para nosotros reforzar nuestras propias habilidades inherentes, ¿verdad? Y a lo sumo para reconocer errores o para hacer una mejora de nuestras ideas, pero siempre uno tiene que tener ese ejercicio, esa habilidad para poder redactar, sintetizar, para uno poder expresarse claramente. También, pues, las instituciones de educación superior y los centros de investigación científica tienen la responsabilidad central de impulsar los procesos de producción de conocimiento a través de la realización de proyectos de investigación que empujen las fronteras del saber, a la vez de fortalecer los procesos de difusión y divulgación de la ciencia. Esto es algo que, como les menciono, estamos tratando de hacer bastante en la Universidad Evangélica. La idea es que se vaya todavía fortaleciendo más el aspecto de investigación en estudiantes de pregrado para que no se tenga esa connotación negativa que a veces suele reflejarse o que se le suele denotar a la investigación, sino que al contrario, que se vea como algo sumamente positivo, que refuerza nuestras propias habilidades y que contribuye a nuestro desarrollo profesional y más aún el desarrollo de las ciencias como tal, pues. Y también pues existe la necesidad de un mayor vínculo entre las comunidades académicas, con la finalidad de fortalecer las redes de colaboración y que el análisis y discusión de los reportes de resultados manifestados en artículos científicos resulte en una forma de acercamiento e integración a las comunidades académicas, ¿verdad? Si nosotros elaboramos un artículo científico, la idea es que este pues quede a disposición de la comunidad científica, que nos haga, que nos dé a conocer de alguna manera, o pues por lo menos que nos dé un respaldo a nosotros de que tenemos esa capacidad y eso también fortalezca nuestra hoja de vida, nuestro currículo, para cuando nosotros queramos aplicar algún posgrado o incluso algún trabajo, más aún pues si buscamos fuera del país, ¿verdad?
Así que eso es todo lo que les tenía para la clase del día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta, duda, comentario o algo. No. No, Va. Si no, pues entonces nos quedamos hasta aquí. Tenía la idea de que les iba a dejar una tareita en aula, pero dije al final, "Ah, ya no, ya es la última clase, chis". Así que, solo recordatorio, no, espero yo que ya el próximo lunes, si ya nos veamos de manera presencial en la universidad, ¿vea? Así que cualquier aviso, cualquier cosa, pues ahí lo iremos viendo en el campus virtual también, ahí lo vamos a ir publicando. Este lunes sería día de asesoría, así que sí, también la asistencia sería obligatoria para ese día. Y recuerden, por favor, para el miércoles 14 todos tienen que tener listo ya su informe final para hacer la entrega del mismo ese día, el miércoles 14, ¿verdad? De manera impresa, sí, en físico. Y quiero ver, y el artículo original va a estar para entrega también la próxima semana, más allá del 18 de mayo, ¿verdad? Dígame, creo que ahí levantó la mano, compañero, por abajo. Yo fui a eso, le quería preguntar para cuándo era el artículo y el póster. Va, el artículo sí es para esa semana que viene, para el 18 más o menos, para el domingo 18. El póster, tengo que confirmar todavía con el doctor Escobar para si la feria científica se mantiene para la semana del 19 de mayo. Lo más probable es que sí. ¿Verdad? Pero lo veríamos, esperaría yo, para este lunes. Está bien, gracias, doctor. Chivo. Nuevamente recordarles que allá está en el campo virtual en esta semana, ahí está el formato para el artículo, formato para, bueno, ejemplos de artículo, ejemplo de póster, también está el instrumento de evaluación para el informe final, para la defensa oral, para que les echen una ojeada ahí de cómo los vamos a estar evaluando. Solo me falta ahí, porque sí, todavía no se los he pedido al doctor todavía, el instrumento con el cual se les va a evaluar el póster y con el que se les va a evaluar su defensa en el certamen de investigación. ¿Va? Este, y más que nada eso. Nótese que la mayoría de estas actividades son individuales, ¿vea? Y pues también eso es la justificación de por qué al final en la semana parciales sí conmigo sí van a tener un parcelito, ¿vea? Vamos a ver más adelante también los temas que se van a incluir para el último parcial, espero que no sea así tampoco algo muy complejo, ¿verdad? Y más que nada eso. Solo preguntar a alguien que no firmó, o bueno, que no llenó el formulario de la asistencia para compartirlo otra vez. Yo Por no favor. lo pude firmar. Bueno, no firmar, sino que llenar, ¿vea? Ah, Este, ok. eh, Vamos a poner otra vez aquí. Gracias. Aquí está en el chat otra vez, ¿vea? Para que puedan entrar ahí al formulario. Y pues si no hay ninguna otra pregunta o ninguna otra cosa, pues quedamos hasta aquí. Esa es la última clase de la asignatura y lo demás pues es meramente evaluaciones. Así que, bueno, conmigo. Así que por lo demás, feliz tarde. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias, Doc. Chao, feliz tarde.